En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que vivía un hidalgo de los de lanza en astillero, adarga antigua, rocín flaco y galgo corredor. ¡Yujú! Muchachones, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Anaís y esto es Se Habla Español. Y de esta manera, como acaban de ver y escuchar, comienza la inmortal obra de Cervantes, Don Quijote de la Mancha. Y para celebrar el Día del Idioma Español, que se celebra cada 23 de abril, vamos a hacer hoy un pequeño resumen de esta obra. De manera que si tú aún no la has leído o si ya la leíste pero quieres refrescarla, este video es para ti. Don Alonso Quijano era un hidalgo que vivía en un pueblo de La Mancha. Tenía más o menos unos 50 años y vivía con su sobrina y un ama de llaves. Don Alonso era un hombre muy aficionado a leer novelas de caballería. Y este hombre leía y leía y leía novelas de caballería, a tal extremo que vendió parte de sus tierras para comprar más de estos libros. Y don Alonso leía y leía, y de tanto leer y no dormir ni comer, se le secó el cerebro. De manera que perdió el juicio y creyó conveniente y necesario convertirse en un caballero andante. De manera pues que lo primero que hizo fue ir a un lugar donde había muchas cosas, muchos cachivaches, y encontró una vieja armadura y unas armas que fueron de sus bisabuelos y estaban llenas de moho y de orín, así que las limpió lo mejor que pudo. Luego fue al establo y allí estaba su caballo, y le pareció que este caballo era el mejor de todos cuantos había, y le puso por nombre Rocinante. Después quiso ponerse nombre a sí mismo, y en esto se pasaron 8 días mientras se le ocurría un buen nombre, de manera que vino a llamarse Don Quijote de la Mancha, como Amadís de Gaula. Amadís era de Gaula, pues él era de la Mancha. Pues ahora le faltaba una dama a quien dedicar sus victorias y sus hazañas. Cerca, en el poblado del Toboso, vivía una campesina llamada Aldonza Lorenzo, y decidió que esa sería la señora de sus pensamientos, y la llamó Dulcinea del Toboso. Pues ya no necesitaba nada más, solo tenía que salir por el mundo a correr aventuras. De manera que una mañana de julio, antes de que amaneciera, salió por el campo y se fue a enderezar entuertos, a socorrer desvalidos, a impartir justicia. Pero apenas estuvo en el campo, le asaltó un terrible pensamiento. Y era que no había sido armado caballero, de manera que se propuso hacerse armar caballero por la primera persona que se topara. Dicho esto, pues, anduvo y anduvo durante todo el día, y al anochecer llegó a una posada. Pero a él le pareció que esta posada era un castillo, que el posadero era un rey, y que las 2 mozas que acompañaban al posadero eran 2 hermosas y principales doncellas. Entonces le pidió al posadero que lo armara caballero, y el posadero decidió seguirle la corriente porque le causó mucha gracia ver a aquel hombre con aquel aspecto ridículo.
Bien, luego de esto, él sale de la posada y no ha pasado mucho rato que va en el camino cuando oye unos quejidos, se acerca a mirar qué es y resulta que es un muchacho, un mozo que está siendo golpeado por su señor. Don Quijote arremete contra él y le pide que lo libere. Efectivamente, el hombre lo libera y Don Quijote se marcha. Pero no bien Don Quijote se había marchado cuando el hombre vuelve a golpear al muchacho y esta vez con más fuerza. Luego, más tarde, Don Quijote se encuentra con unos mercaderes toledanos que iban a comprar seda. Don Quijote los detiene y les exige que confiesen que Dulcinea del Toboso, la sin par, es la más hermosa mujer sobre la faz de la tierra. Pero estos mercaderes toledanos no son tan simpáticos ni condescendientes como el posadero, de manera que se niegan a hacerlo y Don Quijote arremete contra ellos. Entonces quiso la mala suerte que Rocinante se tropezara y Don Quijote cayera, rodando por todo el campo, por todos lados. Entonces, uno de los mozos que iba con los mercaderes, con los mercaderes toledanos, tomó un palo y empezó a golpear a Don Quijote por todas partes y lo molió a palos. Y allí lo dejó. Los mercaderes se fueron y dejaron a Don Quijote tendido en el suelo. Iba pasando por allí un vecino de Don Quijote, un campesino, y lo reconoció. Lo reconoció y le dijo: Señor Quijano, pero señor Quijano, ¿qué le ha pasado? Entonces él lo recogió, lo montó sobre su carro y lo llevó de vuelta a su hogar. Allá en la casa, su sobrina y el ama de llaves tuvieron que curar sus heridas y cuidar de él. El cura y el barbero del pueblo, junto con el ama de llaves y la sobrina, pues decidieron quemar los libros de caballería de Don Quijote, porque ellos pensaban que estos libros eran los culpables de la conducta de Don Alonso. De manera pues que hicieron una gran hoguera en el patio y quemaron los libros de caballería. Además, decidieron poner un muro en la biblioteca y sellarla. De manera que cuando Don Quijote despertó, la sobrina y el ama de llaves le dijeron que vino un mago, un encantador, y había hecho desaparecer la biblioteca. Pero esta treta que hicieron no pudo salir peor, porque Don Quijote se encolerizó y dijo que entraría en singular batalla con este mago que había robado su biblioteca. Por este tiempo que pasó Don Quijote en su casa, él habló con un campesino vecino suyo, un hombre de bien, pero con muy poca sal en la mollera, y le prometió que si lo acompañaba como su escudero, él le haría gobernador de una isla, o una ínsula, como dicen en la novela. Este hombre se llamaba Sancho Panza. Así pues, que una noche, sin ser vistos, amo y escudero decidieron salir a buscar aventuras. Y la primera aventura que les ocurrió es uno de los episodios más conocidos de toda la obra, conocido incluso por aquellos que aún no se han leído la novela. Esta aventura es la jamás imaginada aventura de los molinos de viento. Había en el campo unos 30 o 40 molinos de viento, y a Don Quijote le pareció que aquellos molinos eran unos desaforados gigantes. Sancho le dijo: ¿qué gigantes? No son gigantes, señor. Esos son molinos de viento. ¿Qué no ves que tienen unos brazos de hasta 4 leguas?
no son brazos, esas son las aspas del molino, que el viento las hace girar. Oh, calla, Sancho, tú no sabes nada del ejercicio de la caballería. Si tienes miedo, apártate de aquí y ponte en oración, porque voy a entrar con esos desaforados gigantes en fiera y singular batalla. Y diciendo esto, picó a espuelas a Rocinante y se abalanzó contra uno de los molinos de viento. Pero en ese momento el viento movió las aspas del molino. Él fue con la lanza y el aspa volvió la lanza pedazos, la hizo pedazos y dio con el caballero y el caballo contra el piso y quedaron ambos bien molidos, bien adoloridos. Corrió Sancho a socorrerlos y le dijo: Señor, pero no le dije que no eran gigantes, no le dije que eran molinos. Sancho, lo que pasa es que en el arte de la caballería los encantadores van cambiándolo todo y han convertido estos gigantes en molinos de viento. Después de esto, amo y escudero siguieron su camino y en un momento dado decidieron descansar y llegaron a un prado muy bonito. Decidieron soltar al burro de Sancho y a Rocinante para que pudieran pastar a sus anchas, a su placer. Pero Rocinante vio a unas yeguas que estaban por allí pastando y se enamoró. De modo que quiso pastar con ellas, pero las yeguas los recibieron a patadas y a mordiscos. Los dueños de las yeguas que estaban por allí viendo, agarraron a Rocinante a palos, empezaron a darle palos y palos y lo dejaron todo maltrecho. Dios mío, pero es que hasta Rocinante se mete en problemas. Entonces, Don Quijote, viendo que Rocinante estaba de esta manera, le dijo a Sancho que había que vengar la afrenta hecha a Rocinante y arremetió contra los dueños de las yeguas. Sancho le dijo: pero señor, es que son más de 20. Pero otra vez Don Quijote no le prestó oídos, arremetió contra ellos y estos hombres empezaron a darle palos y palos a Don Quijote y a Sancho y los dejó a los dos en muy mal estado. Pasados unos días, Don Quijote y Sancho iban por un camino cuando de pronto Don Quijote vio de un lado una nube de polvo y del otro lado otra nube de polvo y pensó que eran dos ejércitos que iban a entrar en fiera batalla. Sancho le dice que en realidad son un rebaño de ovejas que viene de un lado y un rebaño de terneros. Pero Don Quijote no lo quiso escuchar de nuevo y arremetió, puso su lanza en ristre y arremetió contra las ovejas y logró herir algunas ovejas. Los pastores que venían con las ovejas, viendo esto, pues sacaron sus hondas y empezaron a apedrear a Don Quijote y le dieron una pedrada en las costillas. Don Quijote sacó un bálsamo que había preparado y que supuestamente quitaba todos los dolores y empezó a tomar el bálsamo. En eso le llegó otra pedrada que le tumbó 4 dientes y le machacó 2 dedos de la mano. Además se cayó del caballo y los dueños de las ovejas vinieron, pero lo vieron ahí tirado y lo dieron por muerto. Llegó Sancho a socorrerlo nuevamente y Don Quijote le dice: Sancho, amigo, mírame aquí la boca a ver cuántos dientes y cuántas muelas me faltan, que parece que no me han dejado ninguna. Sancho se agacha para mirar en la boca de Don Quijote, pero en ese momento el bálsamo de Fierabras, que así se llamaba el bálsamo que había tomado Don Quijote, empezó a hacer efecto en su estómago, de manera que Don Quijote vomitó todo lo que tenía dentro sobre las barbas de Sancho. Y Sancho, viéndose así
le dio tanto asco y tanto asco que se le revolvió el estómago y vomitó hasta las tripas sobre Don Quijote, de manera que los dos quedaron bañados en vómito y los dos quedaron de perlas. Discreto y nunca bien ponderado muchachón, si aún no os habéis suscrito a este canal, suscribíos, dadle a la campana, compartid con todas las almas sobre la faz de la tierra, que ello me llenará de maravilla y de contento. Vale. Siguieron su camino y llegaron a un valle donde decidieron descansar. Los dos iban conversando amenamente. Era ya de noche. De pronto, a Sancho le dieron ganas de hacer lo que otro no podía hacer por él. Pero era de noche, estaba oscuro y Sancho tenía mucho miedo, de manera que no quería apartarse mucho. Así que decidió soltar con mucho cuidado su calzón y no quería hacer ruido, quería liberarse de su carga sin hacer mucho ruido. Finalmente se liberó de esa carga que tanta angustia le producía. Pero Don Quijote tenía muy buen olfato, de manera que le dijo: «Paréceme, Sancho, que tienes mucho miedo». «Sí, sí tengo», le dijo Sancho. «Pero, ¿por qué lo dice vuesa merced?» «Porque huele, y no precisamente a ámbar». Cuando amaneció, Don Quijote y Sancho se pusieron en camino, y al poco rato de andar, Don Quijote vio una persona que traía algo brillante en la cabeza, y pensó: «Eso es el yelmo de Mambrino». Sancho le dijo que aquella persona era un barbero, y que lo que traía en la cabeza era una bacía de barbero, así como esta que hice yo de papel. Una bacía de barbero es un recipiente que tiene una abertura en un lado donde los hombres ponían el cuello y aquí podían remojar las barbas. Pero Don Quijote no puso atención a estas palabras. El barbero se había puesto la bacía en la cabeza porque estaba lloviendo y simplemente quería protegerse de la lluvia. Entonces Don Quijote arremetió contra el barbero. El barbero se dejó caer del asno, salió corriendo y dejó la bacía en el suelo. Don Quijote la tomó, se la colocó en la cabeza como señal de su victoria. Don Quijote y Sancho volvieron al camino real, y al rato de andar, Don Quijote vio una docena de hombres que iban encadenados, con 4 hombres que iban custodiándolos. Sancho le explicó que aquellos hombres eran unos delincuentes que iban a servir al rey en las galeras. Pero Don Quijote pensó que si iban forzados y no por su propia voluntad, entonces él debía socorrerlos, y acto seguido arremetió contra los guardias y liberó a los delincuentes. Entonces les exigió a los delincuentes que se presentaran ante Dulcinea del Toboso y le contaran la gran hazaña de su liberación. Pero los delincuentes empezaron a apedrearlos a todos, a Don Quijote, a Sancho, a Rocinante y al burro. Subieron sobre sus monturas y llegaron a la Sierra Morena. En este lugar, a Don Quijote se le ocurre la idea de hacer penitencia por su señora Dulcinea, tal como Amadís había hecho penitencia por su señora Oriana. De manera que escribe una carta y le dice a Sancho que le lleve la carta a Dulcinea. Mientras tanto, la penitencia consiste en que se da cabezazos contra las peñas, en que da brincos por aquí, da brincos por allá, se pone cabeza para abajo, con los pies para arriba, y quedan al descubierto cosas que Sancho no quisiera volver a ver. Sancho emprendió el camino hacia el Toboso para entregar la carta a Dulcinea. Y en el camino se consiguió con el cura y el barbero, que habían salido a buscar a Don Quijote. Al cura se le ocurrió una idea para llevar a Don Quijote de vuelta a casa,
Y con la ayuda con la ayuda de una doncella llamada Dorotea, que finge ser una dama en peligro, logran sacar a Don Quijote de esa montaña. Llegan después a una posada y allí ocurren una serie de acontecimientos y muchísimos eventos, y entre esas cosas se cuentan algunas novelas cortas, como por ejemplo la novela del curioso impertinente, que es la historia de un hombre que quiere saber cuán fiel es su esposa y al final termina muerto. La curiosidad mató al gato. También se cuenta la historia del cautivo, se produce el encuentro de dos amantes, en fin, son muchos los sucesos que ocurren en esa posada. Finalmente, mediante engaños, logran meter a Don Quijote en una jaula, en un carro tirado por bueyes, y lo llevan de vuelta a La Mancha, donde nuevamente su sobrina y el ama de llaves lo curarán y cuidarán de él. Y de esta manera, muchachones, termina la primera parte de esta historia. De manera pues que hasta aquí nos trajo el río. Y yo los invito para que la próxima semana veamos en qué paran las disparatadas historias de nuestro caballero Don Quijote de la Mancha. De modo pues que